Estoy acá un poco invitado por una de esas casualidades de la vida, ¿no? Porque en definitiva soy ingeniero, me dediqué a telecomunicaciones y a la informática toda mi vida. Sí, mi madre era psicóloga y por lo tanto tengo un largo contacto con la psicología. Estoy opinando desde afuera sobre la universidad. Hace 20 años que renuncié a la Facultad de Ingeniería, un poco desanimado por la manera, era como inamovible la Facultad de Ingeniería, después se empezó a mover, lamentablemente. Y estoy preocupado por el atraso de nuestra educación, es decir, no solo la educación primaria, de la media, que está en una situación casi trágica, sino también de la educación universitaria. Y eso es a lo que me quiero referir ahora, ¿no? Es decir, básicamente, cómo veo yo cosas que no están bien o que deberían ser modificadas, cosas que sí están bien en la educación universitaria. Y lo primero que quería establecer es que yo por formación creo en el método experimental, y si hay algo que es experimental en este mundo es la educación. Es decir, la educación no es una ciencia, es una rama tecnológica muy rara, que lo único que se tiene es aprender de los errores. Es decir, lo único que se puede hacer es proponer algo y ver qué pasa. El único problema que tiene la educación es que los resultados se ven muchos años después. Pero de todas maneras, no por eso hay que despreciar la cosa. Y la otra cosa que también es necesaria es la experiencia de los demás, ¿no? De qué ha pasado en otros lados. Bueno, y quiero primero referirme a la universidad del siglo XX. La educación moderna de la universidad del siglo XX fue creada por los norteamericanos. Igual que la educación primaria, también la educación primaria fue creada por los norteamericanos. Es decir, la educación pública, laica, obligatoria de Varela es un modelo de la educación norteamericana de mitad del siglo XIX. Pero también la educación universitaria fue modelada según los norteamericanos. Es decir, Vázquez Acevedo, un continuador de la obra de Varela, cuando creó lo que se llama la Universidad Nueva, que es la universidad en la cual estamos ahora, a fines del siglo XIX. Su gran aporte fue romper con la universidad tradicional, colonial, medieval, se puede decir, y agregar, por ejemplo, la Facultad de Medicina y la Facultad de Matemáticas, que creaba ingenieros y arquitectos. Todo esto continuó con otro de los Acevedo, con Eduardo Acevedo. Eduardo Acevedo, a principios del siglo XX, creó algo que era notoriamente de inspiración norteamericana, que era la Escuela de Veterinaria y la Escuela de Agronomía, el Instituto de Geología, el Instituto de Química Industrial, que fueron todos gérmenes de las distintas facultades que después se crearon. ¿Sí? Digo que era de inspiración norteamericana porque precisamente cuando los norteamericanos crearon la Facultad de Agronomía y de Veterinaria, los europeos, que todavía seguían apegados a su educación doctoral y escolástica y medieval, decían, ¿cómo van a hacer una facultad de chacareros? ¿Cómo van a hacer una facultad de veterinarios? Es decir, eso no es una educación universitaria. Es decir, sin embargo, esa fue el germen de la universidad moderna, ¿no? De la universidad moderna que felizmente, muy tempranamente, el Uruguay adoptó, tal vez antes que otros países europeos. Entonces, lo que es increíble es que en 1912, en 1915, la universidad nuestra era muy moderna. Era muy moderna y estaba en vía de ser muy moderna. Bien, la universidad del siglo XX lo diría que se puede resumir en 3 palabras. Curiosamente, las 3 empiezan con C, que son campus, créditos y control de ingreso. Sí, esas 3 palabras, campus, créditos y control, son las 3 palabras que resumen lo que aportó la universidad moderna y la ruptura con la universidad medieval escolástica. Y quiero repasar esas 3 ideas y ver un poco cómo se aplican en lo que estamos hablando. Primero, el campus. Acá en este precioso aparato está la propuesta de que hay un campus para 2020. ¿Por qué es necesario el campus? El campus no es un invento estrambótico, no es un capricho de la naturaleza. El campus es la única posibilidad de que exista movilidad horizontal entre las facultades, entre los distintos institutos. Si ustedes, por ejemplo, piensan que la
Facultad de Psicología tiene naturalmente relaciones académicas con medicina y con ciencias. Pero piensen qué es lo que tiene que hacer un estudiante de esta facultad para ir a la Facultad de Ciencias o lo que tiene que hacer para ir a la Facultad de Medicina. Está posiblemente a 2 horas de viaje. Entonces es absolutamente imposible que se compartan cursos con la Facultad de Medicina o con la Facultad de Ciencias. Y eso es un impedimento muy grave. Es un impedimento muy grave en la formación y es un impedimento muy grave en los recursos. Al no poder compartir esos recursos, al no poder usar los docentes y los cursos que existen en nuestras facultades, se está haciendo un despilfarro muy grande, una pérdida muy importante de conocimientos y limitaciones de todo estilo. De modo que el campus es una necesidad absoluta para que exista movilidad horizontal y para que exista intercambio. Además no es lo mismo que ustedes estén en contacto con los estudiantes de ciencia y los estudiantes de medicina a que no lo estén nunca. De modo que primera gran idea norteamericana fue el campus. En América Latina el campus se adoptó muy desde el principio. Por ejemplo, quiero mencionar a la UNAM en México. La UNAM en México es una universidad bastante clásica, tiene más de un siglo que tiene un campus. Creó su campus al sur de México, en una zona bastante alejada, es decir, la zona de Coyoacán, ¿no? Y creó un campus enorme. Es decir, si alguna vez tuvieron la oportunidad de visitar la UNAM, van a ver, es un campus gigantesco que permitió crecer a límites increíbles a la UNAM. Pero eso fue hecho en los años 30. Sí, fue un paso que nuestra universidad no lo dio nunca. En mis tiempos, cuando yo estudiaba, cuando se hablaba de campus, inmediatamente había una reacción violenta. Decía, el campus es una manera de segregar a los estudiantes, a los docentes, para aislarlos de la sociedad. Eso es una idea tonta, que debe ser combatida. Creo que ya nadie más lo sostiene. Bueno, la segunda C, créditos. La palabra créditos es una palabra realmente desgraciada, ¿no? Es una palabra muy triste, pero bien norteamericana, ¿no? Es decir, el estudiante, a medida que avanza en su carrera, tiene créditos para recibirse, es decir, es como va acumulando dinero, ¿no? Va acumulando dinero en horas de trabajo, en horas de estudio. Es una idea muy gringa, una idea muy de una sociedad monetaria, ¿no? Pero es una idea muy cierta. Es decir, lo que hay detrás de los créditos es una idea bastante difícil de aceptar al principio, que es que en realidad no importa mucho lo que se enseñe en la educación universitaria. Lo que importa es cuánto tiempo duró los estudios y qué nivel tuvieron. Es decir, que no importa tanto si se estudió tal tema o tal otro tema. En el Uruguay existe una maliciosa, perniciosa tendencia a pensar que en una reválida, por ejemplo, hay que mirar bolilla por bolilla, punto por punto, a ver si se estudió tal bolilla y tal punto, cuando eso no importa. Es decir, si la persona hizo un primer curso de física, no importa mucho lo que haya en ese primer curso de física, es un primer curso de física y seguramente es equivalente a cualquier otro primer curso de física. Y si hay algún tema que se estudia en uno y en otro, eso no es significativo, no es absolutamente significativo para nada. De modo que la idea de crédito tiene en sí cierta idea de equivalencia. Es decir, en general los créditos además tienen áreas temáticas, ¿no? Pero digamos que aún sin tener las áreas temáticas, los créditos dan una indicación de qué nivel universitario se posee. Y no solo esto, sino que los créditos permitieron organizar la actividad universitaria en 3 grados, que es lo que universalmente se acepta en todas partes y que la universidad nuestra todavía da trabajo aceptar. Es decir, la educación universitaria tiene 3 grados que tienen, por ejemplo, estos nombres: licenciado, máster y doctor. ¿Y qué significa eso? Significa básicamente tiempo de estudio y actividad de estudio. Es decir, ¿qué es un licenciado? Es una persona que tiene entre 3 y 4 años de estudios universitarios. Y eso corresponde, cuando uno dice años, ya corresponde a una cierta cantidad de créditos, porque se supone que hay una cierta dedicación. El estudiante aproximadamente tiene medio tiempo de dedicación y el otro medio tiempo de estudio, ¿no? Aproximadamente, ¿no? De modo que
Un licenciado es una persona que tiene entre 3 y 4 años de estudio y como tal se lo reconoce en todos lados. Un máster es el que agrega 1 o 2 años más de estudio, pero con una condición muy importante, agrega una tesis de maestría. ¿Qué es una tesis de maestría? Se lo define corrientemente: una tesis de maestría es una contribución a la literatura. Es muy linda la definición. Es decir, a la literatura del tema, ¿verdad? A la literatura del tema. Es decir, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la persona hace un trabajo de recopilación de información y arma una especie de documento en que reunió distintas fuentes, reunió distintas cosas y demuestra que conoce ese tema. Es un aporte a la literatura, en este caso, por ejemplo, de psicología. ¿Qué es un doctorado? El doctorado agrega básicamente una tesis, es decir, no agrega más cursos, no agrega más conocimientos, agrega trabajo de tesis. Entonces, el doctorado es una persona que hizo una tesis de doctorado. ¿Y qué es una tesis de doctorado? Es un aporte al conocimiento. Y ahí es donde está la diferencia. Una cosa es un aporte a la literatura, otra cosa es un aporte al conocimiento. El doctorado es una investigación original. Un doctor, lo único que garantiza es que la investigación haya hecho una investigación original en lo que se está doctorando. Pueden llamarme doctor, ¿no? Porque cuando se creó la Universidad Nueva se resolvió por ley, ¿no?, a fines del siglo XIX, que los egresados de la Facultad de Medicina, de Derecho y de Matemáticas serán llamados doctores, ¿no? Entonces, a los médicos se les llama doctores, a los abogados se les llama doctores, pero nosotros los ingenieros y los arquitectos no nos llaman doctores, ¿eh? Entonces quiero reivindicar hoy que por esa vieja ley nos tendrían que llamar doctores igual que los médicos, igual que los abogados, pero no nos llaman. Y tienen razón, porque no somos doctores. Si no somos doctores, porque no hemos hecho tesis de doctorado. Bueno, la tercera C, control de ingreso. Esta es una de las más repetidas en la Universidad Uruguaya. El control de ingreso es lo que asegura dos cosas. Asegura, en primer lugar, asegura básicamente que el estudiante está capacitado para seguir los cursos que va a hacer. Sobre todo esto ocurre al ingreso de la universidad, al ingreso de la licenciatura, ¿verdad? ¿Por qué es necesario el control de ingreso? Es necesario para el estudiante, porque es horrible fracasar. Es horrible la persona que entra a unos cursos universitarios y no puede con ellos. Y eso le pasa a muchísima gente. Y es horrible gastar plata, es horrible desperdiciar la cantidad de esfuerzos en una persona que no va a poder hacer esos cursos. Yo, como decía, creo en la evidencia empírica. La Facultad de Ingeniería hace muchísimos años que hace un falso control de ingreso. Sí, lo que hace es lo mismo que un control de ingreso, lo único que eso no impide el ingreso. Simplemente es un estudio. Y el estudio muestra que los que no pasan el control de ingreso no siguen adelante, simplemente. Es decir, por alguna razón o por otra no siguen adelante. Y aproximadamente hay más de la mitad que no pasan el control de ingreso. La mitad de los que teóricamente podrían entrar a la Facultad de Ingeniería porque cumplieron con todas las premiaturas y las demás cosas, sin embargo no están capacitados para seguir la facultad, no pasan el control de ingreso y estudian el año o el año y medio y ahí terminan. Entonces el control de ingreso es una doble garantía. En primer lugar, para evitar frustraciones y falsas expectativas sobre el estudiante, y en segundo lugar, para no recargar, que no cueste el doble. Si estamos hablando de multiplicar por dos los recursos docentes, los recursos de todo tipo. De modo que esto en las universidades norteamericanas es absolutamente estricto, y el control de ingresos tiene distintas exigencias. Es decir, hay universidades que son extraordinariamente estrictas en controles de ingreso, hay otras que son más fáciles, pero todas tienen control. También en Brasil, el control de ingreso es muy respetable y muy duro. Bueno, está muy resistido en el Uruguay el control de ingreso. Inclusive porque, con un argumento que es bastante tonto,
Es decir, eso lo inventó la dictadura. Diciendo, no, eso está en todas las universidades, en casi todas las universidades del mundo. No lo inventó la dictadura lo hizo, nada más. Bueno, ¿qué otras cosas más podemos decir de la universidad nuestra, la actual? Hay otras dos C que importan. Además de las 3 C, campus, créditos y control de ingreso, hay otras 2 C que se caracterizan en nuestra universidad y que son bastante malas, y que son cosas que habría que cambiar. La UDELAR, por ejemplo, no tiene campus. Es decir, no tiene campus y no tiene planes de campus. Fíjense que ustedes están reformando este edificio, pero no se plantea, no hay un plan central diciendo, bueno, no se hace ni un edificio nuevo, ni un salón nuevo, sino se apunta a tal lugar que va a ser el campus universitario. Es decir, tal vez, por ejemplo, se podría definir que la zona de la Facultad de Ciencias, que es una de las más nuevas, una de las zonas que puede ampliar más, sea el campus universitario. Que entonces toda cosa que se haga tenga que ir allá. Fíjense que originalmente hubo una cierta idea del campus, porque pero la idea de campus no estaba muy definida en la época de Vázquez Acevedo, en 1900 digamos no estaba muy definida. Pero sin embargo, cuando se hizo el edificio de la Universidad Central, que está en el 18 de julio, se hizo al lado del enseñanza secundaria. Es decir, lo que se hace el Instituto Vázquez Acevedo hoy era la sección secundaria, que era la de los bachilleres. Ahí se prepararon los bachilleres que entraban a la universidad. Y en el edificio central se colocó la Facultad de Derecho y todas sus asociadas, ¿no? Bueno, después lo que fue notariado, ciencias económicas y muchas otras cosas, estudios internacionales, diplomacia, todo eso se incluyó ahí. De modo que ahí había un centro, había un cierto centro. Un segundo centro ya fue medio por casualidad, que fue en el puerto. Si la Facultad de Matemáticas es ese viejo edificio, ese viejo telo abandonado que está en la Rambla Portuaria en este momento, ¿no? Está tapiado. Ahí funcionó la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ingeniería, luego funcionó la Facultad de Humanidades y Ciencias y luego se tapió. La Facultad de Humanidades y Ciencias terminó en este otro edificio que un viejo colegio. El tercer centro era en la zona del Palacio Legislativo, es decir, ahí se fundó la Facultad de Medicina y la de Química. Es decir, algo así como dijeron, las letras al 18 de julio, las ciencias al puerto y la biología, las ciencias biológicas y químicas a la loma del Palacio Legislativo, de donde después se hizo el Palacio Legislativo. Hubo una cierta idea de campus parcial, pero después se abandonó completamente esa idea, es decir, cuando después se hizo la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ingeniería, que fueron de las facultades nuevas que se hicieron, quedaron en cualquier lado. También quedaron bastante juntas la Facultad de Ingeniería y la Arquitectura, a tal punto que hoy comparten un salón de clase, un aulario común. Pero fíjense los años que tuvieron que pasar para darse cuenta que estaban cerca y que podían compartir elementos. Lo comparten también con la Facultad de Ciencias Económicas, que también está cerca. Pero fíjense que el trabajo que le ha dado a la universidad definir un plan diciendo hay un campus, vamos a hacer, va a ser allá, y no hagan ninguna otra cosa que no sea para allá. En fin, la Facultad de Ciencias Sociales también es un edificio muy nuevo que se hizo y que podría haber decidido que se tendría que hacer cerca de la Facultad de Ciencias. Fíjense que además al crear ese campus se crearía locomoción adecuada, porque a medida que aumenta la cantidad de estudiantes que hay en esa zona, habría mucha más locomoción hacia esa zona, habría mucho más cosas, mejorarían todos los servicios, habría un único servicio de alimentación, podría haber dormitorios estudiantiles, en fin, podría empezar a haber los servicios que realmente se necesitan en la universidad. Bien, bueno, no tiene campus, no tiene ingreso y no creo que no hay en ninguna de estas propuestas aparece, no hay ingreso, no se plantea. Y se está avanzando bastante con los créditos, es decir, prácticamente todas las facultades tienen sistemas de créditos o lo están planeando, lo están perfeccionando. Lo que no hay es movilidad, es decir, no hay manera de pensar una carrera mixta, una carrera interdisciplinaria. Hay un libro muy lindo que me gusta mucho a mí, el que se llama On Food and Cooking, es decir, sobre los alimentos y la cocina, que está escrito por un norteamericano, que
que tiene una licenciatura en ciencias y una maestría en literatura inglesa. ¿Ustedes se imaginan que eso es posible acá? Hay dos razones por las cuales no es posible. En primer lugar, porque te dirían, no, si una persona que tiene que estudiar literatura, ¿para qué me sirven los antecedentes de ciencias? ¿No? Cosa que es un disparate. Es decir, ahí se diga que se aplica el criterio. Si es un licenciado, está en condiciones de estudiar. Y si le interesa, puede. En todo caso, tendrá su examen de ingreso. Pero la segunda cosa es porque no tenemos una facultad de literatura. ¿No? Acá las artes están bastante abandonadas. No hay facultades de arte. ¿No? Muy lentamente existe Bellas Artes, pero que se dedica más bien a las artes plásticas. Existe arquitectura, que ahora incluyó diseño, incluyó una escuela de diseño. Pero no hay realmente, no hay nada parecido a una maestría o a una licenciatura en literatura. Hay algunas en humanidades, ¿no? Pero yo quisiera saber qué pasaría si algún licenciado en química quisiera entrar a la Facultad de Humanidades a hacer una maestría en literatura. Sería absolutamente imposible. Sin embargo, eso nos muestra que estamos en una universidad del siglo XIX, apenitas entrando en el siglo XX. Bueno, y ahora vamos a las dos C que para mí son las grandes cosas que hay que modificar en la universidad. Esas dos C se llaman colegiado y cogobierno. Son dos C. Empecemos por el colegiado. El colegiado es un mal nacional, es decir, el Uruguay está enfermo del colegiado. La única cosa que se le ocurre en el Uruguay para algo es hacer un colegiado, hacer una institución colegiada. Fíjense, por ejemplo, que el ombudsman, el defensor de los derechos humanos, que en todo el país es una persona, acá son 5, es un colegiado de 5. Todo es un colegiado, no hay ninguna institución que no sea colegiada. ¿Por qué es esto? Esto es la peor herencia que nos dejó Valero Ordóñez. Es la peor herencia que nos dejó Valero Ordóñez. El colegiado fue impulsado por Valero Ordóñez y en 1917 se instituyó. Se instituyó en 1917 el Poder Ejecutivo Colegiado. Y en 1935 se lo derogó por fracaso, por inoperancia. Se volvió a imponer en 1952 y volvió a fracasar y quitarse en 1967. Es decir, el Uruguay probó 2 veces el colegiado en el Poder Ejecutivo y las 2 veces llegó a la conclusión de que no funcionaba. Fíjense que el peor resultado del segundo colegiado es que lo que pasó con la ley orgánica. Fíjense que la ley orgánica actual es de 1958. Es decir, que era una época en que el Poder Ejecutivo era colegiado. Y entonces lo único que se les ocurrió cuando se redactó la ley orgánica es que todos los órganos universitarios fueran colegiados. Pero eso está demostrado en el Uruguay y es unánime en todo el mundo de que no se puede dirigir una institución de forma colegiada. Es decir, eso es clarísimo. En ningún lugar, excepto el colegiado en Suiza. Suiza es absolutamente el único país del mundo que tiene un ejecutivo colegiado. Ninguna institución de ningún tipo se dirige de forma colegiada. Se dirige siempre por una persona que rinde cuentas. Es decir, que es elegida y que rinde cuentas y que es destituida. Es decir, si no funciona, es destituida. Bien. La segunda institución, el cogobierno. Fíjese, el colegiado es una idea de 1917, el cogobierno es una idea de 1918. Está por cumplir un siglo esa idea. Es una idea de la reforma de Córdoba y es una idea rarísima en las universidades en este mundo. Es decir, yo no digo que sea mala, digo que es muy rara, es muy, muy rara. Sí que exista participación estudiantil, sí existe. Existen algunos organismos y ahí para. Y a veces hay alguna participación de egresados, pero es muy particular. Bueno, fíjense, por ejemplo, cuando juntamos 2 ideas, el gobierno colegiado y el cogobierno, fíjense lo que ocurre con el Consejo Directivo Central, por ejemplo. El Consejo Directivo Central de la Universidad tiene cerca de 30 miembros, ¿no? 30 o más. Debido a que tienen que estar representados 3 órdenes y además tienen que estar representadas todas las facultades, y además no están todas, no tienen que representar las facultades y todo.
¿Cómo puede dirigirse una institución donde hay que poner de acuerdo a 30 personas o a 35 personas? Es absolutamente imposible. Es imposible que la dirección ejecutiva de algo recaiga en 30 personas. Lo mismo pasa con el Consejo de las Facultades. El Consejo de las Facultades tiene la mitad, tienen 15 personas más o menos, pero les pasa exactamente lo mismo. Es decir, es muy difícil manejarlo. Lo razonable es, para las direcciones de una organización cualquiera, es que haya una dirección ejecutiva y un órgano consultivo. Eso es lo razonable. En la universidad existe el órgano consultivo, son los claustros. Y tienen una parte de las funciones que tiene un órgano consultivo. El órgano consultivo tiene en general dos o tres funciones. Una de las funciones es elegir al ejecutivo. Otra de las funciones es destituir al ejecutivo. Y otra de las direcciones es darle líneas generales de acción. Fíjense que el claustro tiene parte de estas funciones y el consejo tiene parte de estas funciones. Para mí esas dos cosas tienen que ser una sola. Es decir, a mí me parece que lo que debería ocurrir es algo así como bajar un cambio. Es decir, volver a que las facultades tengan un decano que sea quien dirige a la universidad, tengan quien dirige a la facultad, un rector que dirige a la universidad. Y que tenga a su lado un consejo asesor, que es quien lo nombra, y quien lo destituye, y quien le rinde cuentas, y quien lo orienta, y quien lo llama a consulta. Entonces, ese órgano sí tiene que ser colectivo, y ese órgano sí tiene que estar representado en los órdenes, y ahí tiene que estar representado todo el mundo. Pero eso es un órgano de opinión, y es un órgano de decisiones políticas, como por ejemplo elegir o destituir. En fin, en definitiva, yo lo que creo es que habría que bajar un cambio, y entonces que el rector y el decano sean rector y decano, que los consejos sean claustros, y que los claustros no existan. Es decir, los claustros como institución, es decir, que son demasiado numerosos todos estos. Fíjense que realmente, además, nuestra universidad está pensada como una colección de facultades, que no es la manera como normalmente se piensa en las facultades, sino que se piensan como una colección de institutos. De modo que en realidad yo cuando digo decano debería decir director de instituto, ¿no? En general lo que sucede es que se organizan en unidades un poco más chicas, porque precisamente si nosotros creamos un instituto de biología, ese instituto va a servir para las carreras de medicina, para la de veterinaria, para la de agronomía y para la de psicología, es decir, va a ser todo lo mismo. El instituto de biología es el mismo, el instituto de matemáticas es el mismo, el instituto de física es el mismo, el instituto de química es el mismo, y así sucesivamente, el de derecho, el de literatura, ¿no? Y entonces en realidad la estructura universitaria también es una estructura del siglo XX que tiende a ser obsoleta. De modo que en realidad lo que debería decir es los directores del instituto tienen que ser elegidos por los consejos del instituto, ¿no? Y destituidos por el consejo del instituto y orientados por el consejo del instituto, y luego toda la demás pirámide. Es decir, tal vez el concepto de facultad no tenga sentido, ¿no? Ya no tenga sentido. Bien, esto es lo que yo diría que necesitamos para hacer una universidad del siglo XX, pero ojo que estamos en el siglo XXI, ¿no? Así que además nos falta mirar para adelante todavía, porque con esto lo único que digo es, con esto yo pondría al alcance de lo que fueron las facultades del siglo XX, ¿no? Lo que fueron las excelentes facultades del siglo XX. Miren que hay excelentes facultades en este mundo. Es decir, en la lista de las 500 mejores facultades no aparece en las 500 universidades, no aparece la Universidad de la República. Y hay muchísimas de muchísimos países ahí. Bueno, ¿qué es la universidad del siglo XXI? Es muy difícil de decirlo. Es muy difícil de decirlo porque naturalmente no se puede predecir el futuro. Yo creo que hay que definirla tal vez con dos palabras: flexibilidad y calidad. ¿Por qué flexibilidad? Precisamente porque si algo muestra lo que en el mundo en que vivimos es que las cosas cambian muy rápido. Entonces, la educación, a su vez, no es fácil que cambie muy rápido, pero tiene que estar aceptada para ser muy flexible.
si tiene que aceptar esa flexibilidad de que una persona pueda hacer estudios mezclados, porque la manera como aparecen las nuevas profesiones, las nuevas carreras, las nuevas áreas de actividad, es porque son mezclas de las anteriores en general. Fíjense, por ejemplo, el caso que yo conozco bien de cerca, con la informática. En el momento que apareció la informática en la universidad, que fue hacia un poco antes de ser intervenida, en la década de los 60, ¿no? Inmediatamente surgió la idea de que esto qué es, qué era la informática. Y bueno, por un lado, nosotros los que veníamos de la electrónica decíamos, la informática es electrónica, porque usa computadoras, aparatos electrónicos y cosas por el estilo. Y por otro lado, los matemáticos decían, no, es matemática, usan permanentemente cálculo y fórmulas lógicas y cálculos de procedimiento de cálculo y todas esas cosas, matemáticas. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que en la evolución en el tiempo mostró que es una carrera nueva, intermedia, entre la matemática y la ingeniería eléctrica, ¿no? Y eso permanentemente pasa. Si cada una de las grandes innovaciones tecnológicas crea carreras que son intermedias entre las que ya existían. Es obvio, porque es algo nuevo. De modo que si algo tiene que tener la universidad del siglo XXI es ser flexible. Y ser flexible nuevamente implica que tenga campo, que tenga crédito, que tenga todas esas cosas y que además acepte la idea de que se crean carreras nuevas. Es decir, que no puede estar organizada en facultades, sino que más bien está organizada en áreas de conocimiento y las carreras son el resultado de esas áreas de conocimiento y no de un edificio con una línea y un centro de estudio. Es una idea muy medieval, la idea de la facultad, ¿no? Bien, entonces, primero de todo, la flexibilidad. Y la flexibilidad implica otra cosa. La flexibilidad implica reconocer que todos los seres humanos somos distintos. Y esos somos distintos en dos aspectos en lo que tiene que ver con la educación. En primer lugar, tenemos intereses distintos, intereses y habilidades distintas. Algunos tienen habilidades para algunas áreas, otros para otras, y todas son útiles. Y en segundo lugar, aprendemos a distinta manera y de distinta velocidad. De modo que tenemos que abandonar la idea de que todos pueden seguir a la misma velocidad, de que todos tienen que entrar a la misma cosa, que estudiar las mismas cosas. Sí, tiene que ser flexible hasta a nivel individual, para que yo pueda seguir mis intereses, eligiendo lo que me interesa y no lo que no me interesa, y yendo a la velocidad que a mí me interesa o que yo puedo ir. Y en segundo lugar, tiene que ser de calidad. Y la calidad no es una palabra vacía. La calidad es una tecnología de gestión conocida que consiste en planificar, consiste en ejecutar, consiste en medir los resultados y de acuerdo a eso actuar para modificar. Un sistema de calidad es un sistema que hace permanentemente eso, es decir, que permanentemente planifica, actúa, mide y cambia. De modo que eso es absolutamente necesario. Es decir, una idea como plan de estudios, por ejemplo, es una idea antigua. El plan de estudios es: yo hago un plan de estudios hoy, lo pongo en marcha, lo evalúo y dentro de 3 o 4 años ya lo modifiqué. Porque tiene que ser así. No puede ser una cosa que es prácticamente un documento sagrado, que es inamovible. Es una cosa lo más móvil del mundo. Porque precisamente lo único que pasa cuando uno planifica es que se equivoca. Sí, en algunas cosas acierta y en otras se equivoca. De modo que lo único que hay que hacer es detectar en qué me equivoqué y corregirlo lo antes posible. Porque además la gente que uno está preparando para trabajar 30, 35, 40 años. De modo que sobre un mundo totalmente desconocido. De modo que los errores son irreparables, bastante irreparables. Lo va a tener que reparar la persona en carne propia. Bien, entonces en definitiva yo diría que flexible y de calidad, y eso significa controles, auditorías, registros, procedimientos de evaluación correctos, ¿no? ¿Cómo se hace? Con todos lados. Y eso implica, por ejemplo, que está muy de moda, que se evalúa de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Es decir, los jefes evalúan a los subalternos y los subalternos evalúan a sus jefes. Es decir, las dos evaluaciones. Esto se hace, es embrionario en la ley orgánica, ¿no? Es decir, el hecho de que los estudiantes evalúen a los profesores y los nombren o los destituyan es una forma de hacer esto, pero tendría que ser más formal,
tendría que ser más formalizada y más rigurosa, ¿no? Para que suceda de mejor calidad. En fin, bueno, les he contado algunas de las cosas, no quiero seguir más. Si quieren hacer alguna pregunta o discrepar o otra cosa que quieran manifestarse, como quieran. Quintas Jornadas de Gestión Universitaria Integral. Prospectiva 2020. Diálogo sobre la gestión en la UDELAR. Imagina futuros posibles. Jueves 16 de mayo, Facultad de Psicología.